Entonces, como les estaba diciendo, la página del sistema de desarrollo o la plataforma de desarrollo que nosotros vamos a utilizar se llama Embed. Nos metemos utilizando esta página embed.org, ¿sí? embed.org o embed.com. El sistema de desarrollo es en línea, es en la nube, ¿cierto? O sea, aquí no hay que instalar software en el computador como tal. Simplemente, bueno, sí hay que instalar un driver para poder manejar el microcontrolador y que el computador lo reconozca como un puerto serial, ¿sí o no? Sería lo único que habría que instalar. Además, el microcontrolador que vamos a utilizar es este. Se llama el Embed LPC 1768. ¿Sí? Ahí lo mira. En el laboratorio hay más o menos unos 5 o 6 de estos sistemas de desarrollo. ¿Sí? De esas tarjetas de desarrollo. Bueno, entonces esta es la plataforma que nosotros vamos a utilizar. Se llama Embed. Listo. Entonces usted se mete por acá. Nos metemos en... A ver. Entonces usted le puede decir aquí que crear una cuenta en Embed y empezar, ¿sí? Si tienen computadora ahí, pues es bueno que lo vayan creando. O desde su celular también pueden hacerlo. Listo. Entonces creen su cuenta en Embed y por lo menos una cuenta por grupo. Listo. Para poder trabajar en esta plataforma de desarrollo. Entonces ya una vez usted haya creado su cuenta, pues usted puede loguearse. Ya entramos a lo que es el sistema como tal de desarrollo. Entonces vamos a mirar por acá. Overview. Meternos por acá. Listo. Como que cambió un poco o qué. Ah, ya. Es que se habían desaparecido las vainas de arriba. Muy bien. Eso. Entonces ya usted, si la página obviamente está bien dimensionada, entonces se mete por acá por compilador, ¿sí? Y básicamente ese es el acceso al compilador en línea con el que nosotros vamos a trabajar. Listo. Entonces para poder trabajar con este microcontrolador, pues hay que tener una conexión a internet. Listo. Es importante. Pueden entonces ustedes ver acá, este sería el entorno de desarrollo, el compilador y el editor. Aquí están todos los proyectos en los que usted haya trabajado, entonces él le llama un registro de todos sus proyectos. Y puede usted abrir entonces acá cada uno de esos archivos de su proyecto en el editor. ¿Ya? Entonces aquí este sería el archivo principal, que sería el punto CPP. Porque el lenguaje de programación acá, como yo les decía, es C++, que en inglés sería C++. ¿Sí? O sea que los archivos de código fuente en este entorno se llaman .cpp. O bueno, cualquier archivo de código fuente en C++ es .cpp. ¿Listo? Y están los otros que son los archivos de librería o de cabecera, que se llaman los .h, que sería h de header o de cabecera. ¿Sí?
Estos son, digamos, los dos archivos básicos que nosotros vamos a manejar aquí, los .h y los .cpp. Ya pues yo les voy a explicar con más detalle de qué se trata eso y cuándo se utilizan .h y cuándo se utiliza .cpp y para qué. Listo. Entonces acá este es el editor, ¿sí? Aquí entonces usted puede básicamente escribir su código, listo, compilarlo y una vez usted lo compile pues lo puede grabar al microcontrolador. Entonces vamos a hacer un código así bien sencillito, por ejemplo. Vamos a hacer este, gracias. Vamos a hacer un código bien sencillito que sería el código Blink, para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja en este entorno de desarrollo. Listo. Blink 2. Esa vaina. Sí. Bueno, entonces ustedes recuerdan pues de Arduino, por ejemplo, que en todo código de Arduino tiene dos partes, una que se llama, ¿cómo? Setup, y la otra se llama loop, ¿cierto? Es decir, tiene dos funciones, una que se llama setup y otra se llama loop. Aquí en Embed realmente lo único que solamente se necesita una función, que es la función main, listo. O sea, eso lo debe tener todo programa en Embed, listo. Bueno, y todo programa en C y en C++. Debe tener una función que se llama main, listo. Que sería en este caso como el setup. ¿Sí? Es decir, esto no corre de forma repetitiva, sino que solamente corre una vez, lo que usted le mete ahí adentro. Entonces, si usted quiere que lo que está ahí adentro le corra de forma repetitiva, ¿usted qué tiene que hacer? Ponerle un while para que él lo repita una y otra vez. ¿Listo? Entonces aquí sería la forma básica para poner una repetición indefinida, ¿sí? Sería con while true. Entonces ahí él ya repetiría lo que usted le ponga ahí de forma indefinida. Listo. Entonces vamos a hacer un programita que simplemente pues prenda y apague un LED. Ahí, un LED de los que tiene la tarjeta. Esta tarjeta tiene 4 LEDs aquí en la parte inferior. Tiene 4 LEDs ahí que se llaman LED 1, LED 2, LED 3 y LED 4. Entonces vamos a crear primero que todo una salida digital. Aquí todo se maneja como con las librerías de Embed. Se maneja utilizando eso se llama una metodología de programación que se llama programación orientada a objetos. ¿Listo? Es decir, aquí todos son objetos y clases. Entonces hay una clase que se llama ¿qué? Digital Out, que sería como una salida digital. ¿Listo? Entonces ese Digital Out, nosotros creamos un objeto de esa clase. Por ejemplo, usted tiene una clase que se llama perros, supongamos, ¿sí o no? O sea que la clase perros pues tiene ciertas características y ciertas capacidades, ¿sí o no? ¿Qué características tiene un perro? Por ejemplo. Tiene 4 patas. ¿Qué más? Cola. Eso tiene cola. Esas son las características del perro, ¿sí o no? Tiene ciertas capacidades, o sea, puede hacer ciertas cosas. ¿Qué puede hacer un perro? ¿Cómo? Eso, ladrar. ¿Qué más puede hacer un perro? ¿Cómo? Eso, olfatear. O sea, son acciones que puede hacer un perro.
O sea que una clase está compuesta por las características de esa clase y las acciones que es capaz de hacer esa clase. ¿Listo? Entonces usted tiene un perro. ¿Cómo se llama su perro? Bueno, no sé, ¿quién tiene perro acá? Nadie. ¿Cómo se llama su perro? Mambo. Eso. Entonces, Mambo es un objeto de esa clase de perros. ¿Sí o no? O sea, es un objeto específico. Hay muchos perros. O sea, pueden haber una cantidad bastante grande de diferentes perros de esa clase. O sea que yo puedo crear de esa clase, que en este caso, ¿cómo se llama la clase? Digital Out. Yo puedo crear diferentes objetos. Entonces yo en este caso voy a crear un objeto y lo voy a llamar LED. ¿Listo? Y ese LED entonces usted debe inicializarle ciertas características. Esas características iniciales, pues puede ser que a su perro le hayan amputado una pata y no tenga sino 3 patas. Entonces usted le dice aquí, listo, 3 patas. O sea, usted ya le inicializa las características. Entonces ese objeto LED que va a ser una salida digital, o yo le puedo poner otro nombre, el nombre que, pues, que yo quiera. Le puedo poner, no sé, ¿cómo le ponemos? Bombillo. O le puedo poner motor, o le puedo poner, ¿qué? Bomba, dependiendo de lo que vaya a activar usted con esa salida, con esa salida digital. Entonces, ¿cuál es la característica más importante de esa salida digital? ¿Cuál es? Primero de todo, ¿cuál es la característica más importante? ¿La clave? No, la característica. O sea, una clase tiene características, ¿sí o no? Bueno, eso sería, sí, eso sería como un estado, una de las características, pero ese ya usted se lo puede dar después. O sea, aquí lo más importante es saber por qué pin es que va o qué pin es el que va a utilizar qué, ese bombillo, ¿no? Esa es la característica, digamos, más importante, y usted define inicialmente cuál va a ser el pin. ¿Listo? Entonces aquí el pin va a ser LED 1 en mayúsculas, ¿sí? Bueno, yo también puedo utilizar cualquiera de estos otros bombillos. Miremos de esos otros pines. Por ejemplo, si yo lo voy a conectar un LED externamente, pues entonces yo puedo... bueno, aquí usted selecciona la plataforma. Listo. La plataforma que va a utilizar usted. En Embed, así como en Arduino hay varios tipos de Arduino, ¿cierto? Está el Arduino 1, el Arduino Mega, el Arduino Micro, ¿sí? Hay muchos tipos de Arduinos diferentes. Pues acá usted también puede utilizar diferentes plataformas dentro de esta, tarjetas de desarrollo dentro de esta plataforma Embed, ¿listo? Entonces, específicamente el que nosotros vamos a utilizar es este, que es el LPC 1768, ¿listo? Aquí pues hay una descripción de los pines de ese LPC 1768, como pueden ustedes ver. Nosotros podemos utilizar como salida digital cualquiera de estos pines que se ven acá. ¿Listo? O sea, desde el P5 hasta el P20 y desde el P21 hasta el P30. Cualquiera de esos pines puede ser una salida digital. ¿Listo? O cualquiera de estos 4 LEDs que están ahí internamente en la tarjeta. ¿Sí? Entonces, estos LEDs... bueno, si yo quiero entonces pegar un LED acá en el P7, voy a pegar un bombillo ahí, un LED, o un bombillo con un transistor. Entonces yo le digo acá que el pin que yo voy a asignarle a esa salida digital va a ser el P7, listo. Y así ya creé la salida digital, o ya creé un objeto de esa salida, de esa clase Digital Out, listo. Entonces, ¿cómo utilizo yo esa salida digital? Utilizando las diferentes funciones que tiene esa clase salida digital, ¿sí o no? Y las funciones, pues, ¿dónde las puede usted ver? ¿Qué funciones tiene una salida digital? Sencillo, vea, usted va
a la librería Embed, ¿sí? Ah, no, es acá, que yo estoy trabajando. Bueno, cualquiera de ellos debe tener la misma librería Embed. Es decir, la librería Embed debe estar siempre en todo proyecto que usted haga aquí, en esta plataforma, para poder utilizar las características de la plataforma y las librerías de Embed, ¿sí? A ver, acá me dice que debo actualizarlo. Listo. Muy bien, ya está actualizado. Entonces, miren, ¿qué ve usted acá? ¿Qué dice acá? Clases, ¿cierto? Es decir, ahí están las clases, ahí está la descripción de cada una de las clases que maneja Embed, ¿listo? O esa librería. Observe que en el código fuente, al inicio, ¿qué hice yo? Incluí una librería. Incluí la librería Embed. Si usted no incluye esa librería, él no reconoce absolutamente ninguna de las clases de la librería Embed, ¿listo? Y lo primero que usted tiene que hacer acá es incluir esa librería Embed, ¿sí? O sea que acá, ¿qué estamos haciendo? Ir la librería Embed. Sí. ¿Cómo adquirir ese Chrome? Controladores. No, aquí hay de esos microcontroladores en el laboratorio. Pues es más bien costosito. Es decir, este microcontrolador, la parte más barata donde yo lo he visto vale como 175. Pues, entonces por eso hay que cuidarlo, ¿sí o no? No me vayan a tirar. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, eso tiene muchas más cosas que el Arduino. El Arduino es un juguetico comparado con esto. Pero entonces eso quiere decir que ¿Cómo? si aprendemos a manejar ese, bueno, es que nosotros no hemos trabajado mucho tampoco En el Arduino no trabaja mucho. Entonces, es decir, los principios de funcionamiento y de manejo de un microcontrolador son los mismos prácticamente para todos los microcontroladores, ¿cierto? Es decir, todos los microcontroladores tienen entradas y salidas de propósito general, digitales. Todos los microcontroladores tienen convertidores análogo-digital. Algunos tienen convertidor digital análogo, como este tiene convertidor digital análogo, el Arduino no. La mayoría de microcontroladores también tienen salidas PWM, por ejemplo. La mayoría de microcontroladores también tienen puerto serial, puerto UART, ¿sí? Muchos de los microcontroladores también tienen salidas seriales de comunicación serial con protocolos que llaman I²C y SPI, por ejemplo. En este caso, este tiene I²C, SPI, el Arduino creo que solamente tiene I²C, por ejemplo, ¿cierto? Algunos microcontroladores tienen salidas o puertos USB, o sea, no estamos hablando ya de serial UART, sino de USB, o sea, como el protocolo que maneja una memoria USB o el protocolo que maneja muchos dispositivos, pero que son realmente USB, ¿sí o no? No seriales, simplemente. Porque una cosa es serial y otra cosa es USB. Ambos son protocolos seriales, pero digamos, el USB es mucho más rápido y mucho más actual. El UART es un protocolo que ya lleva bastantes años en el mercado, pues, como desde los años 70 más o menos. Sí. Entonces, sí, la mayoría de microcontroladores tienen muchas de las características que tiene este. Este tiene pues aún más. Por ejemplo, este tiene puertos de comunicación CAN, se llaman Controller Area Network. Esos puertos de comunicación son los que se utilizan, por ejemplo, en los automóviles. En los automóviles, yo no sé si usted ha visto que le pegan disque un escáner y no sé qué, no sé. Ustedes de pronto han visto eso alguna vez, que los escanean. Bueno, esos escáneres básicamente se comunican con el vehículo o con la ECU, que sería la unidad de control electrónica del vehículo, utilizando un protocolo que se llama CAN. ¿Sí? Este microcontrolador, por ejemplo, lo tiene también. Tiene USB también.
Véalo acá. No, por acá está. Eso, vean, tiene protocolo USB como tal, que es diferente al UART, que sería estos seriales amarillitos. Este es el UART. Y tiene protocolo Ethernet. ¿Sí? O sea, tiene, digamos, este tiene muchísimas más características que el Arduino. Además es más potente, tiene más memoria RAM, más memoria ROM, más velocidad de reloj, o sea, una velocidad de reloj mucho mayor. ¿Sí? Entonces, sí, ahorita, al final de la clase vamos y entonces yo les asigno día microcontrolador, ¿sí? Pues a cada grupo, son grupos de 3. Entonces la idea es que se supone que aquí faltan como otras 2 personas por lo menos, este grupo es como de 6. Entonces, yo te entrego, no sé, quién se quiera hacer pues con el otro grupo, ya ustedes deciden. Y entonces a esa otra persona yo le entrego el microcontrolador y ya se acomoda con otros 2, listo. Entonces, mire, este tiene salida análoga. Entonces vamos a compararlo con un Arduino, por ejemplo. Arduino 1, que es el más común de los microcontroladores. Bueno, véalo acá. Este está bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver acá? Mire. Ah, no, también tiene SPI. Entonces, vea, aquí por ejemplo, vemos que el Arduino tiene. Todas estas son salidas digitales y entradas digitales. ¿Sí? Usted las puede configurar como entradas y salidas digitales. Tiene adicional a eso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entradas que análogas. ¿Listo? Tiene 1 por acá y 2 por acá. Puertos y cuadrado C. Puertos de comunicación y cuadrado C. Tiene solamente un puerto que serial. Es decir, en los microcontroladores, en cualquier microcontrolador, un pin puede tener más de una función asignada. ¿Sí? O sea, un pin puede ser, dependiendo de cómo usted lo configure, puede ser una salida digital o una salida análoga o el puerto de reloj de un puerto, o el pin de reloj de un puerto y cuadrado C. O sea, este mismo pin, que aquí lo llaman A5 en esta placa, puede tener 3 funciones diferentes, dependiendo de lo que usted le asigne a hacer. ¿Listo? Entonces esas son las características de ese microcontrolador Arduino 1, que pues es con el que me imagino que ustedes estarán más familiarizados hasta ahora. Este pues tiene muchas otras funciones, aquí se puede ver. Entonces mire, este pin, vamos a verlo por acá bien cargado, por ejemplo, mire, este pin puede ser al mismo tiempo un pin digital, ¿sí o no? Sería el P20, el P28, ¿sí? Puede ser al mismo tiempo el pin de transmisión de un protocolo serial. Y también puede ser el pin de datos de un protocolo I cuadrado C. ¿Listo? Dependiendo de la función que usted le asigne. ¿Listo? Entonces este adicional Arduino pues tiene salidas análogas también. Tiene una salida análoga. O sea, un convertidor análogo de digital a análogo. ¿Listo? Las entradas análogas son convertidores de análogo a digital, que son las que tiene el Arduino también. ¿Listo? Además de eso, tiene puerto CAN, tiene puerto USB y tiene puerto Ethernet. ¿Listo? Y tiene pues también unos pincitos acá. Tiene una salida de 5 voltios y tiene una salida de 3.3, así como el Arduino. En ese pin out, ahí se puede ver, la salida es PWM por acá. Entonces esa es, digamos, la plataforma. Vamos a ver un poquito más la descripción para que veamos cuáles son las características y las comparamos con las del Arduino. Entonces, vea, aquí hay
Bueno, además de eso, que son como esos se llaman los periféricos del microcontrolador, ¿sí? Lo que yo les acabo de mencionar. Es decir, los periféricos serían serial y cuadrado C, CAN, Ethernet, USB, convertidor análogo, digital y digital análogo, ¿sí? Son periféricos del microcontrolador, ¿sí? Que es, digamos, un poquito diferente a la concepción de periféricos de un PC. Pues que los periféricos del PC usualmente son el monitor, el teclado, ¿sí? O sea, aquí los periféricos o las funciones pues, de este microcontrolador son estas, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces, estas serían las características del microcontrolador. Esta sería la arquitectura del microcontrolador, ¿sí? Es decir, la arquitectura del microcontrolador es un microcontrolador de tipo que ARM Cortex M3 con un núcleo de tipo Cortex M3 y por ejemplo el Arduino, si vamos a hablar de la arquitectura del Arduino, la arquitectura del Arduino es un microcontrolador de tipo Atmel y es un microcontrolador de tipo Atmel básicamente y la referencia de ese microcontrolador de tipo Atmel del Arduino 1 es el Atmega 328P. O sea, eso es realmente un Arduino. Un Arduino es un microcontrolador de tipo Atmel, una arquitectura Atmel de tipo Atmega 328P. ¿Sí? Aquí este es el microcontrolador de esta tarjeta de desarrollo. ¿Qué características tiene? Pues tiene una velocidad de reloj de 96 MHz, tiene una memoria RAM de 32 kilobytes y tiene una memoria flash de 512 kilobytes. ¿Sí? Esas son las características principales del microcontrolador. Comparémoslas con las de un Arduino, por ejemplo. Un Arduino, veamos si por acá. Vamos a ver en la página de Arduino mejor. Arduino.cc. Aquí está el Arduino 1. Bueno, entonces miren, ¿cuánto tiene memoria flash? 32 kilobytes. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de memoria RAM? 2 kilobytes. ¿Y cuánto tiene de velocidad de reloj? 16 MHz. ¿Listo? Entonces, ¿qué determina básicamente cada una de estas cosas? O cada una de estas características. Primero, pues, ¿qué tan rápido corren las instrucciones que usted le programó? ¿Sí o no? Entonces, las corre a 16 MHz. En realidad, él no corre 16 millones de instrucciones por segundo, porque cada instrucción le toma más o menos unos 4 ciclos de reloj en ejecutar. ¿Sí? O sea que en realidad divididas entre 4. O sea, él es como capaz más o menos de ejecutar unas 4 millones de instrucciones por segundo. ¿Listo? Claro que depende de la instrucción, no todas las instrucciones demoran 4. Ese es como el promedio. Algunas se demoran un poco más, otras un poco menos. Por ejemplo, una instrucción de multiplicación puede ser mucho más demorada que una instrucción de movimiento de datos. ¿Sí? O sea, usted multiplicar dos valores implica mover un dato de la memoria RAM al procesador.
hacer la multiplicación y el resultado guardarlo otra vez en la memoria. ¿Sí o no? Eso demora más que, por ejemplo, usted decirle, bueno, yo quiero leer un dato de la memoria, simplemente. Que eso también es una instrucción. ¿Sí? O sea, que depende de la instrucción también. Listo. Pero, digamos, esto es, digamos, un indicativo de qué tan rápido corren las instrucciones del microcontrolador. La memoria de ese RAM, ahí es donde se guardan los datos. ¿Qué es un dato y qué es una instrucción? Muchachos. ¿Quién me podría definir eso? ¿Quién tiene de pronto una idea acerca de cuál es la diferencia entre dato e instrucción? Sí, no tienen como idea más o menos. Pues, tal vez que dato es como como un carácter o algo así, pues de digital o análogo. Y la instrucción es lo que debe de hacer con el digital o análogo. Eso es, básicamente. Es decir, un dato es, por ejemplo, si vamos a hacer una suma, supongamos que vamos a hacer una suma, vamos a sumar 2 y 3. Los datos son el 2 y el 3. ¿Y cuál es la instrucción? La suma. Lo que se va a hacer con esos datos. ¿Listo? Esa es la instrucción. Entonces, mire, esto en la memoria SRAM usualmente también se llama la memoria de datos del microcontrolador. Es decir, ahí es donde usted guarda todos los datos que se van a procesar. ¿Sí? Es decir, ahí usted guarda las variables, los arreglos, los caracteres, todo eso. Entonces esto le indica a usted qué tantos datos puede manejar ese microcontrolador al mismo tiempo. ¿Sí? Cuánta capacidad tiene para manejar datos. Y la memoria flash es la memoria de instrucciones. Es decir que ahí eso le da a usted una idea de qué tan largo puede ser el programa que usted le puede meter a ese microcontrolador. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces esas son las dos memorias del microcontrolador. Porque un microcontrolador tiene una arquitectura de memoria que se llama arquitectura Harvard. Es decir, tiene dos instrucciones separadas. Tiene dos memorias separadas, la de datos y la de instrucciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es diferente a la arquitectura von Neumann, por ejemplo? La arquitectura von Neumann, que es la arquitectura que utilizan, por ejemplo, los computadores de mesa, o sea, o las torres, ¿cierto? Es una arquitectura que tiene una memoria tanto para los datos como para las instrucciones. Y esa memoria compartida para datos e instrucciones es usualmente la memoria RAM. O sea, ahí se guardan tanto los datos como las instrucciones en la memoria RAM, ¿sí? De un computador. En cambio, en los microcontroladores, y prácticamente todos los microcontroladores son así, hay memorias separadas, ¿sí? Para datos y para instrucciones. Listo. Entonces, esas son las características. Entonces, como pueden ustedes ver, pues este microcontrolador es mucho más poderoso que el Arduino, ¿cierto? Pues es mucho más potente. Bueno, entonces estamos por acá en este asunto, ¿sí o no? De aquí vamos a poner a aprender a apagar un bombillito, como para que ustedes vean cómo es el procedimiento acá. Entonces usted una vez tiene esto, usted puede utilizar las funciones de ese. Aquí ya inicializamos una de las características de este objeto, ¿sí o no? Que es el pin al que va a estar asociado. O sea, que va a estar en el pin 7. Bueno, en realidad como yo quiero utilizar uno de los LEDs de la placa, entonces aquí yo le digo que utilice el LED, ¿qué? LED 1. Y ahí no tendrían el nombre. Aparece en la letra blanca bajo el LED. Bajo el LED, no, es que ese es el nombre de la plataforma, de la tarjeta. Se llama Embed NXP LPC 1768.
O sea, es como decir Arduino 1. Sí, entonces es el nombre de la tarjeta de desarrollo. La página de Embed está la API. ¿Cómo? Está la API. ¿Está qué? El API. El API. ¿A qué se refiere usted con API? No sé, las librerías, Sí. constructores. Sí, claro. Es decir, eso también usted lo puede ver acá, digamos de forma más inmediata, ¿sí o no? O sea, todo proyecto aquí en esta plataforma debe llevar la librería Embed. Y dentro de esa librería Embed entonces están, por ejemplo, las clases. ¿Sí? Entonces la clase que nosotros estamos utilizando es la clase, bueno, mira aquí está todo, ¿cierto? Para utilizar. ¿Alguna de esas librerías tengo que ¿Cómo? Sí, importar? no, simplemente con que usted ya importe la librería Embed ya las puede utilizar. Ah, sí. Sí. O sea, importar. Sí, ya las puede utilizar. O sea, usted ya puede crear objetos de cada una de estas clases. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí está la clase AnalogIn, que sería para crear un objeto que maneje una entrada analógica del ¿qué? Del microcontrolador. Este sería un AnalogOut, crear un objeto que maneje la salida analógica del microcontrolador, o sea, el convertidor digital análogo. ¿Ya? Y así, pues ustedes pueden ir mirando acá cómo es el asunto. Por ejemplo, CAN, listo, bueno, ahí están todas. La que nosotros vamos a utilizar en este momento es la Digital Out. Ahora, si quisiéramos en lugar de esto leer, por ejemplo, un switch externo, pues sería con Digital In. O sea, lo configuraríamos el pin como entrada análoga. Como entrada digital, perdón, digital. ¿Sí? Ahí siempre tendría que ser entonces con un pull down o pull up del switch, por decirlo así. Pues eso lo vamos a ver. Es decir, eso usted puede configurarle externamente una resistencia pull up o pull down, ¿cierto? O internamente, la mayoría de pines ahí también tienen resistencias pull up y pull down internos. Entonces usted le puede configurar el pull up interno. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a manejar Digital Out. Entonces usted le da clic ahí como para ver la descripción de la clase. ¿Sí? Entonces aquí le dicen, básicamente de esa clase, cuáles son las características, las funciones que tiene. Entonces, por ejemplo acá, bueno, aquí está el resumen de todo eso. Entonces, por ejemplo, para usted escribir algo, ¿utiliza qué? Write. Para leer algo, utiliza read. O sea, realmente una salida digital solamente es, o sea, usted no puede leer algo desde afuera, se supone que es salida nomás, ¿sí o no? Entonces acá realmente usted lee cuál es el estado actual de esa salida. Como usted dice, listo, usted por ejemplo no se acuerda si usted prendió o apagó esa salida. Entonces usted quiere saberlo en este momento, va y lo lee, a ver qué es lo que hay allá, si hay un 1 o un 0. Listo. De eso se trata el read. Entre otros, listo. O simplemente con igual. Es decir, aquí no, digamos, de forma más formal, pues utilizaríamos el write. Pero con igual también nosotros le podemos decir igual a 1 o igual a 0. Y él prende o apaga el pin. Listo. Entonces vamos otra vez acá. Entonces, como pueden ustedes ver, para ver ustedes la descripción de cualquier clase, incluso ahí, usualmente también tienen ejemplitos ahí de cómo se utilizaría la clase. ¿Sí? Y tienen la descripción pues de cada una de las funciones de la clase. Entonces aquí sería, por ejemplo, sería bombillo punto ¿qué?
write, ¿qué le vamos a escribir? Para que encienda el bombillito. Listo. Después vamos a hacerle una pequeña espera aquí de 0.5 segundos. Vamos a escribir de nuevo, pero que le meta que le escriba un 0. Y una vez ya está eso listo, bueno, hay que hacer una pequeña esperita aquí también de medio segundito. Listo. Y ahora sí, lo compilamos. Entonces él compila y cuando ya esté compilado descarga un archivo binario. Ese archivo binario es el que nosotros vamos a grabar en el microcontrolador. Listo. Entonces usted simplemente ¿alguien trae un portátil de pronto? O para mostrarles de una vez cómo es el proceso de instalación del software para que esto le reconozca el microcontrolador. Pues porque ya lo tengo instalado acá, entonces ya de una vez me muestra. Bueno, todo esto fue como un trabajito. Entonces mire, toda esta vaina son los binarios que él ha guardado ahí. O sea, él funciona con una memoria USB. Usted cogía ese archivo binario que le acabo de compilar la plataforma en línea, ¿cierto? Y se lo graba al microcontrolador. Decimos guardar archivo y vamos y que lo guarde en embed. Entonces mire, usted verifica que el parpadee. ¿Sí parpadeó? Bueno, él parpadea así como un momentico y después ya se queda quieto. Ya cuando se quede quieto quiere decir que ya organizó el programa ahí. Listo. Entonces ya lo único que hay que hacer es resetear acá para que él coja el programa que quedó en esa memoria flash USB y lo grabe a la memoria flash del microcontrolador. Porque resulta que esto tiene varias cositas, miren. ¿Sí ve que aquí tiene otro chip atrás? Esa es como la interfaz de embed para trabajar con este microcontrolador. El microcontrolador como tal es este es el LPC 1768. Pero esta es la interfaz de embed. Es decir, este es el que coge todo lo que quedó en esa memoria flash y se lo convierte en código de máquina aquí en el microcontrolador. Y es lo que nos permite, digamos así, trabajar con más facilidad también. Entonces simplemente aquí le damos ¿ya? Listo. Entonces sería el procedimiento. Usted hace su código acá en el editor en línea, lo compila y el binario se lo graba al micro. Entonces vamos a hacer lo mismo. Él coge simplemente el último binario que usted lo haya grabado y ese es el que le manda al microcontrolador. ¿Listo? O sea, yo le puedo grabar varios y él siempre coge el último que usted le haya grabado. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a cambiar simplemente el tiempo. Le voy a cambiar el tiempo. O vamos a modificarlo un poco y vamos a hacer que acá vamos a crear otro objeto que se llame bombillo 2. ¿sí? Lo vamos a conectar al LED 2 interno del microcontrolador. Entonces mire, yo puedo crear varios objetos de la misma clase. ¿Listo? Entonces aquí bombillo 2, vamos a ponerlo en 0, que arranque apagado, y aquí lo vamos a... entonces miren, aquí voy a utilizar la otra forma de escribir
el objeto, que sería simplemente con el operador igual, ¿sí? Es decir, ahí él implementa algo que se llama sobrecarga de operadores. Y es que el igual usted lo puede utilizar, por ejemplo, para hacer una operación aritmética, ¿sí o no? O también lo puede utilizar para escribir un pin digital. O sea que acá bombillo 2 igual a 1. Simplemente. O sea, cualquiera de las dos formas es válida, bien sea con la función write o con el igual. Entonces ese binario vamos y lo guardamos otra vez en embed. Entonces vamos a cambiarle simplemente el nombre. Y ahí quedaron los dos binarios, ¿sí o no? Lo que pasa es que él coge el último, que usted le haya grabado. Y ahí están los dos. Listo. Entonces, así se trabaja con esta plataforma. Veamos otro asunto acá. Les iba yo a mostrar. Usted le dice acá /handbook. Esos dos enlaces que le estoy dando es importante que los tenga en cuenta, ¿listo? Aquí en el handbook está también la descripción de todas las clases de la librería Embed, ¿listo? Así un poquito más detallada. Usted va, por ejemplo, Digital Out o Digital In. Sí, Digital Out. Vamos a hacer Digital Out. Entonces acá él muestra primero de todo pues ejemplitos y muestra la API, que es lo que usted me decía ahora, ¿sí o no? Sí, entonces en la API pues él muestra todo lo que puede hacer esa clase, ¿sí o no? Y pues hace algunas aclaraciones acerca de las restricciones o de lo que hay que tener en cuenta para utilizar esa API. Listo. Y esa, digamos, es la oficial de Embed, ¿sí? Es decir, el handbook oficial de Embed es este. Pero también hay una página que se llama el Cookbook, o la página de el libro de cocina, ¿sí? Y en el Cookbook hay librerías y ejemplos de la comunidad. Así como usted encuentra por ahí ejemplos de Arduino y cositas por ahí, pues aquí también lo hay. Entonces, por ejemplo, usted se le ocurrió que quiere utilizar cierto display LCD específico, ¿listo? En su proyecto. Entonces ese display LCD, digamos, no está soportado en las librerías oficiales de Embed, ¿sí? Pero entonces usted puede ir acá al Cookbook y buscar para los que la gente ha implementado librerías, los que la gente ha utilizado, y puede entonces documentarse un poco acerca de cómo utilizar el suyo. Listo. O si usted quiere utilizar, digamos, algo con referente al audio, ¿sí? Audio, entonces aquí. O quiere utilizar un módulo inalámbrico de tipo Zigbee o Xbee, ¿sí? O algún sensor, por ejemplo es para manejar un GPS, entre otros. Y si no aparece aquí en el Cookbook, pues también la gente publica muchas vainas, en general aquí en la página. Entonces yo quiero manejar, quiero manejar un lector de
de identificadores por radiofrecuencia que se llama el RC522. Y pues entonces usted simplemente lo busca acá y aquí aparece pues las preguntas y las librerías que alguna gente ha implementado, ¿sí? Y que le pueden ser útiles a usted. ¿Sí? Cuando uno sube el código ya reconoce qué tipo de No. tarjeta es. No, ni qué parte la pongo. Aquí miran. Entonces dentro del compilador en línea, tú vas acá a la parte superior derecha, ¿sí? Y buscas la tarjeta que quieres utilizar. Listo. Si es que no está configurada ya. Porque usualmente él por defecto configura esta tarjeta. Que es como de las primeras que salieron para esta plataforma. ¿Sí? Pero si usted no, eso, entonces, si no aparece, entonces usted simplemente la escoge de acá abajo, ¿sí? Y si realmente, pues como hay tantas, si no aparece acá, entre las que usted ya tiene agregadas, entonces va y le dice agregar tarjeta. Y dentro de agregar tarjeta, entonces le muestra todas las opciones que hay, todas las opciones que trabajan acá con esta plataforma Embed, ¿sí? Que son bastantes, de hecho. Todas estas tarjetas funcionan con la plataforma Embed, ¿sí? Entonces ya dependiendo de la que usted vaya a utilizar. Para instalar el controlador del driver. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería. Primero de todo nos metemos entonces acá al handbook, listo, para instalar el driver de ese microcontrolador, listo. Entonces nos metemos al handbook. Y entonces acá en el handbook entonces sería PC Windows, entonces sería serial acá, serial. Entonces se mete por el lado de serial y acá pues por acá abajo le dicen cómo comunicarse entre el PC y el Embed, ¿cierto? Pero lo que nos interesa a nosotros es la configuración serial de Windows, ¿listo? Si usted está trabajando con Linux o con Mac, él reconoce inmediatamente el microcontrolador, pues no tiene, lo reconoce como un puerto serial, no hay necesidad de instalarle drivers, pero con Windows sí. Entonces vamos a... bueno, entonces usted ya se mete por ahí, en serial usted busca abajo un enlacecito que se llama Windows Serial Configuration. Ya dentro de Windows Serial Configuration, entonces vamos a darle clic en descargar el último driver, ¿sí? Y usted lo guarda simplemente en el lugar más conveniente para usted, ¿sí? Entonces ya, ahí quedó guardado. Y lo instala. Para instalarlo debe estar conectado el microcontrolador al computador, ¿sí? Para que lo reconozca. Simplemente lo instala, ¿ya? Y una vez ya lo instala, entonces él ya lo reconoce como un puerto serial. ¿Cómo se da usted cuenta que sí se lo reconoce como un puerto serial? Entonces usted va a administrador de dispositivos, Device Manager en este caso. Usted se va al administrador de dispositivos de su computador
y verifica que aparezca así, como un puerto serial, el embed, listo. En este caso el embed está conectado al puerto serial COM16, listo, del computador. Y simplemente sería eso. Ya una vez usted instala ese driver, eso es todo lo que hay que hacer para que el microcontrolador funcione. ¿Listo? Básicamente. De todas formas, ahí está quedando el videito, ¿cierto? Ya, yo lo renderizo y lo subo a YouTube. Yo pienso crear un Classroom, ¿sí? Para esta clase. Entonces ahí yo se lo subo y le subo el enlace al video. También. Eso. Entonces, más o menos ha quedado claro pues la introducción. Pues ya es cuestión de que ustedes se sienten y lo hagan, ¿sí? Y empiecen a cacharrear con el microcontrolador para que se familiaricen aún más. Las 8:30. Bueno, entonces si quieren salimos 10 minuticos y vuelven ahora. ¿Listo? ¿O quieren dejar así por o reclaman en la primera clase incompleta? Sí, si quieren entonces ustedes van, se toman algo o desayunan, los que no han desayunado, como es mi caso. Y, entonces, bueno, entonces, bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre la arquitectura de los computadores, su historia. ¿Sí? No. Pues inicialmente, como ustedes habrán escuchado por ahí, los computadores eran dispositivos electromecánicos y la electrónica no se llama electrónica sino termoiónica, ¿sí? Es decir, termoiónica. Es decir, hace bastantes años, más o menos en los años 30, ¿sí? 1930, se inventó el tubo de vacío, que era como el primer dispositivo que permitía controlar el flujo de una corriente eléctrica. Que era básicamente un bombillo, ¿cierto? Un bombillo que, que mediante un filamento incandescente y una serie de estructuras adicionales, entonces permitía controlar el flujo de esa corriente.
Esa válvula termoiónica pues tenía una serie de problemas, primero de todo el gran consumo de energía, bueno, su delicadeza, pues, exacto, su poca eficiencia y su tamaño, que era bastante grande. Entonces estos eran los primeros computadores, y computadores que ocupaban una sala entera, ¿sí? Y que tenían una potencia de cómputo muchísimo menor que la que tiene un celular actual. Pues hasta lo que hemos evolucionado hoy, que gracias a la aparición del microcontrolador, del transistor y posteriormente del circuito integrado, ¿cierto? Entonces, a medida que han evolucionado los sistemas de cómputo, pues los primeros fue el Intel 4004. El Intel 4004 fue un dispositivo que como el primer microcontrolador que se diseñó específicamente para ponerle una calculadora, ¿sí? Y que lo implementó una empresa japonesa, de cuyo nombre no me acuerdo. Después empezaron los de la serie 80, 8008, 8060, hasta la 8086, ¿sí? Después la 8286, 8386 y 8486. Y de ahí, digamos que vienen esas siglas x86. ¿Cómo es? Archivos de programa x86. Usted lo hizo en su computador, probablemente, ¿cierto? Es decir, esos procesadores eran los primeros procesadores de 32 bits. Tenían un ancho de bus de 32 bits. Y prácticamente pues de ahí en adelante los subsiguientes procesadores todos también eran de 32 bits, hasta que más o menos hasta el Pentium 4, cuando ya empezaron a aparecer procesadores de 64 bits. De aquí, digamos, la evolución principal de los microcontroladores, además de la cantidad de microprocesadores y microcontroladores, además de la gran cantidad de integración de transistores en un solo circuito integrado, pues era la velocidad de reloj, ¿cierto? Entonces se obtenía mayor rendimiento elevando las velocidades de reloj a las que funcionaban los procesadores, ¿sí o no? Sin embargo, eso tiene un problema y es el consumo de energía, ¿sí? La disipación de potencia de los transistores. La disipación de potencia en los transistores crece de forma proporcional a la frecuencia, es decir, a mayor frecuencia, mayor potencia disipada por el transistor, ¿sí? Entonces esto hizo básicamente que a partir de cierto punto pues ya la cantidad de energía que había que disipar en los procesadores pues fuera inmanejable. De hecho ustedes han visto que los disipadores de un procesador son bastante voluminosos, ¿sí o no? Entonces ya a partir de ese punto más o menos empezaron a evolucionar los sistemas de cómputo, ya no aumentando la velocidad de reloj, sino que el número de núcleos, es decir, se integraban varios procesadores en un solo circuito integrado. Entonces aparecieron los procesadores de 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos y de ahí en adelante, ¿cierto? Aquí tenemos algunas siglas importantes de las escalas de integración en circuitos integrados, desde la escala de integración pequeña o baja escala de integración, donde están los amplificadores operacionales más o menos. ¿Sí? Un amplificador operacional está compuesto más o menos de una cantidad de transistores así, entre 2 y 64. A partir de ahí entonces la escala de integración media, donde ya tenemos las compuertas, ¿sí? Las compuertas
que ustedes utilizan en electrónica digital o algunos módulos de la electrónica digital. Sí. Lo mismo que acá, escala gran integración, donde ya tenemos pues convertidores análogos digitales y cosas así. Y a partir de ahí pues ya está la muy gran escala de integración, donde ya tenemos prácticamente los procesadores y los microcontroladores. Y ultra gran escala de integración, donde están los procesadores actuales, ¿sí? Es decir, procesadores que tienen cientos de millones de transistores en una sola pastilla de circuito integrado, ¿sí? Entonces todo esto ha evolucionado básicamente por una ley, o no por una, pues no por eso, simplemente hubo un personaje que tenía apellido Moore y que determinó o predijo que la capacidad o la cantidad de cálculos por segundo que podría hacer un procesador iba a doblarse cada año y medio, más o menos. ¿Sí? Y esa ley ha venido, digamos, invicta hasta hoy. Aunque esto es del año 2000. Pero pues la cantidad de procesadores de cálculos por segundo que puede hacer un procesador ha ido creciendo día tras día y año tras año. Entonces aquí podemos ver la evolución de las tecnologías con las que se implementaban los procesadores y los microcontroladores, empezando pues con las tarjetas perforadas y los que eran en dispositivos prácticamente del todo mecánicos, que eran las primeras máquinas de coser, los telares. Los primeros telares se implementaban con tarjetas perforadas y con puros dispositivos mecánicos. Es decir, los dispositivos mecánicos lo que hacían era que se ajustaban a los huecos que tenía la tarjeta perforada y según eso, entonces creaban un diseño tejido. ¿Sí? Fueron los primeros computadores, entre comillas. Después aparecieron los computadores electromecánicos con relés y los computadores termoiónicos, más o menos por los lados de la Segunda Guerra Mundial, donde se crearon máquinas para descifrar los códigos de la máquina Enigma, ¿sí? O para crear códigos también de comunicación militar. Apareció el transistor y luego los circuitos integrados. Esa ha sido entonces, digamos, la evolución. Entonces aquí vemos más o menos cómo se reparte el mercado de sistemas embebidos, entre sistemas embebidos, computadores de mesa y servidores. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres tipos de sistemas de cómputo? Entre sistemas embebidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O para usted qué es un sistema embebido? ¿Cómo lo definiría? Es decir, un sistema embebido, como su nombre lo dice, está embebido dentro de un sistema, ¿cierto? Entre otro sistema mayor. Entonces un sistema embebido, a diferencia de un computador de escritorio, lo que lo caracteriza básicamente es que tiene una función muy específica y está diseñado para ejecutar esa función específica y nada más. Por ejemplo, el sistema de cómputo que controla una lavadora. Eso es un sistema embebido, ¿sí o no? Y es un microcontrolador que está ahí con un programa específicamente diseñado ¿para qué? Para calcular los tiempos, para mover en secuencia el tambor de la lavadora, ¿cierto? Para purgar el agua de la lavadora una vez se ha lavado todo, ¿cierto? Es decir, tiene esa función específica, ese sistema de cómputo. Y es un sistema embebido porque está embebido ese computador dentro de ¿qué? Dentro de un sistema mayor que es la lavadora. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo de sistemas embebidos.
usted tiene los automóviles actuales o las motos inclusive, tienen un montón de sistemas embebidos adentro. Por ejemplo, está el sistema de inyección electrónica de combustible, ¿sí? Entonces el sistema de inyección electrónica de combustible controla todo lo que es qué tanto oxígeno y qué tanto combustible debe ponerse a la mezcla, debe inyectarse al motor, ¿sí? Para obtener cierto rendimiento del motor, con una serie de sensores que le indican pues al microcontrolador cómo está haciendo la combustión y qué tanto oxígeno hay en la mezcla, y etcétera, ¿sí? Entonces, eso es un sistema embebido también. Por ejemplo, el sistema de frenos antibloqueo, el ABS, eso es un sistema embebido también. El regulador de revoluciones. ¿Cómo? Cuando es alto cilindraje, el regulador de revoluciones. El regulador de revoluciones. Pues, que es un limitador. Ah, el limitador, sí, el limitador de revoluciones. También. ¿Qué más? El control de temperatura entre el habitáculo del vehículo, ¿sí? Cuando está así. El sistema de parqueo asistido. Hay un montón de cosas adicionales, ¿sí o no? O de frenado automático. Que hoy por hoy hay vehículos que cuando detectan un obstáculo al frente, entonces frenan de forma paulatina y automática el vehículo para evitar los accidentes. Todos son sistemas embebidos. El sistema de control de esos misiles de crucero que utilizan militarmente, que los envían y le dan unas coordenadas para que el misil llegue a cierto punto, de los misiles balísticos internacionales, ¿sí o qué? Intercontinentales, perdón, es donde se cargan las ojivas nucleares. Entonces, todo eso son sistemas embebidos. En los aviones hay bastantes también. Entonces, y todos están, digamos, diseñados para cumplir con cierta labor. Por ejemplo, para controlar la inyección electrónica del vehículo, para controlar el sistema de frenado del vehículo. Sí. Tienen funciones muy específicas. No va a decir, es que yo le voy a instalar un juego a este computador, por ejemplo. A diferencia de un computador de mesa. Un computador de mesa, usted puede instalarle múltiples programas y cambiar la funcionalidad del computador, dependiendo de qué, de lo que usted desee, ¿sí o no? ¿Cuál es una diferencia también fundamental? Los sistemas embebidos usualmente tienen que manejar respuesta en tiempo real, ¿sí? Es decir, las restricciones de tiempo de un sistema embebido son mucho más estrechas. Es decir, si el sistema de frenada, por ejemplo, no responde en el tiempo que es, por ejemplo, el sistema de freno antibloqueo, ¿cierto? No responde de forma inmediata o digamos dentro de un lapso de tiempo determinado, del orden de los microsegundos, entonces puede causar un accidente, ¿sí? Entonces a eso se le llama tiempo real duro, ¿sí? Usted no puede permitir que ese sistema responda por fuera de ¿qué? De un lapso de tiempo muy específico, ¿sí o no? En cambio un computador no es tan así. Es decir, un computador, si usted de pronto se le paró, o sea, usted está viéndose un video en YouTube y en un momento él se queda ahí cargando, ¿sí? Bien sea porque el computador que hay por allá está ocupado procesando otra información, o porque usted de pronto, o porque aquí una tarea en segundo plano le ocupó la memoria y la capacidad de procesamiento del computador, ¿sí o no? Entonces, pero tampoco, eso no ocasiona ningún problema, ¿cierto? Él carga un ratico y después usted sigue viendo su video. Y todo es así, es decir, un sistema de cómputo de estos usualmente no es muy bueno para respuesta en tiempo real. Precisamente porque tiene muchas cosas así que atender al mismo tiempo, ¿cierto? Además, los sistemas embebidos también están restringidos en memoria y en velocidad de procesamiento.
Como ustedes han podido ver, aquí la memoria RAM es del orden de los kilobytes, no de los gigas, como es un computador de este, ¿sí? Y la velocidad de procesamiento también es del orden de los megahertz, no de los gigahertz, como de estos sistemas de cómputo. La diferencia entre un computador personal es eso, y un servidor. Es eso, que este computador es personal, es decir, aquí si yo lo estoy utilizando en este momento, este computador, nadie más puede utilizarlo. O sea, él le puede ofrecer servicios a una persona al tiempo, ¿sí? Un servidor, por el contrario, puede ofrecerle servicios a múltiples personas, ¿sí? Por ejemplo, el servidor donde está almacenada la página de YouTube, o el servidor donde está almacenada el compilador de Embed, ¿sí? Al mismo tiempo pueden haber cientos o miles de personas conectadas a ese mismo servidor. Entonces esas son como las diferencias básicas entre un sistema de cómputo y los demás, ¿sí? Como pueden ustedes ver, la cuota de mercado es gigantesca, es decir, la cantidad de millones de computadores en el mundo son principalmente computadores embebidos, por lo que yo les digo, es decir, los sistemas embebidos están en todos lados, ¿sí? Prácticamente en todas las aplicaciones contemporáneas hay un sistema embebido por ahí, en los relojes, hay relojes inteligentes, bueno, mejor dicho, hay tantas cosas inteligentes hoy por hoy que empiezo a dudar de la inteligencia humana. Bueno, entonces, ya hablando, digamos, de la arquitectura, ¿cuáles son las arquitecturas que tienen mayor cuota de mercado por millones de computadores actualmente? Estas son las diferentes arquitecturas de microcontroladores que hay en el mercado, o de microprocesadores. ¿Esta qué vendría siendo? O esta, o esta, o esta. Como ejemplos, ¿dónde han visto ustedes ese tipo de arquitecturas de computadores? ¿En dónde se aplican? Pues vean, por ejemplo, ARM actualmente es, digamos, que la líder en procesadores y en microcontroladores para dispositivos móviles, como celulares, tabletas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, su cuota de mercado es tan alta al día de hoy. IA32 es la líder o la que maneja la parada ¿en dónde? En computadores de mesa. Es decir, ese IA32 quiere decir Intel Architecture de 32 bits, ¿sí? Y básicamente todos estos procesadores de los computadores de mesa o portátiles son Intel o AMD, que básicamente la arquitectura es también de tipo IA32, ¿sí? La arquitectura MIPS se manejaba mucho en los PlayStation, en el PlayStation 2 y el 1, los primeros dos PlayStation. Se manejaba mucho la arquitectura MIPS. Y en alguna otra aplicación, en Motorola 68K, se manejaban los dispositivos móviles, en los primeros celulares así paneludos. Esa era la arquitectura. PowerPC, en los computadores, los primeros computadores Macintosh, era la arquitectura PowerPC. Y esta Hitachi y demás, pues ya son arquitecturas para calculadoras, para otros dispositivos, ¿cierto? Estas otras de acá. Entonces, como pueden ver ustedes, pues hoy por hoy la arquitectura ARM ha tomado pues bastante cuota de mercado. Y la arquitectura ARM es la arquitectura de estos procesadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona, digamos, un sistema de estos? Un sistema de estos funciona con base en la abstracción, ¿listo? Veamos de qué les estoy hablando con eso de abstracción. Pues nosotros empezamos con transistores, ¿sí o no? Bueno, de hecho,
Usted, antes de los transistores, tiene la física del estado sólido, ¿cierto? Que es a partir de la cual eh, se, se crean estos transistores y se diseñan, ¿sí? Usted no tiene que entender realmente cómo, ser un experto en física cuántica, ¿para qué? Para utilizar un transistor. Es decir, el transistor tiene una interfaz mediante la cual usted lo puede utilizar. Como cuando usted maneja un vehículo. El vehículo también tiene su interfaz. Usted no tiene que ser un experto mecánico para manejar un vehículo, ¿sí? Lo mismo ocurre con los transistores, con los circuitos integrados y demás. Entonces el transistor, usted sabe que, digamos a nivel digital, funciona como ¿qué? Como un interruptor. Usted sabe que usted, dependiendo de si es un BJT o es un MOSFET, pues usted le aplica una corriente o un voltaje a su base para controlar el paso de corriente, como si fuera un interruptor. Eso es todo lo que usted necesita saber prácticamente para manejar un transistor, ¿sí? Con esos transistores usted construye módulos más complejos. Usted ya construye amplificadores operacionales con puertas lógicas, ¿sí? Y con esos amplificadores operacionales y con puertas lógicas construye módulos aún más grandes. Entonces usted, por ejemplo, usted no tiene que saber exactamente cómo está construido internamente un amplificador operacional para utilizarlo. Usted simplemente debe saber que un amplificador operacional es un amplificador diferencial, ¿sí o no? Que puede servir para comparar, etc. Usted necesita saber cómo está construida una compuerta AND para utilizarla, ¿sí? Usted simplemente sabe que la compuerta AND es 1 en su salida, si las dos entradas son 1, o 0 si no se cumple eso, ¿sí? Y usted con eso entonces ya construye codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, unidades aritmético-lógicas, o sea, ALUs, ¿sí? ¿Cómo? Convertidores, ¿qué? De digital a análogo, de análogo a digital, sí. Es decir, usted con esos módulos construye otros módulos aún mayores, y a partir de esos módulos aún mayores, entonces ya construye un microprocesador, ¿sí? Entonces todo se va manejando así como por capas de abstracción, listo, hasta que llegamos ya al microcontrolador, y el microcontrolador en su forma más básica realmente solamente entiende en bits todo, es decir, las instrucciones se llaman opcodes. Opcodes es una secuencia de bytes que significa, por ejemplo, sumar, ¿sí? Y parte del opcode tiene dos operadores, ¿cierto? Que le dice entonces qué es lo que debe sumar al microcontrolador. Y esos dos operadores también están en binario. Pero entonces imagínense el problema que nosotros tuviéramos que codificar todo así. Bueno, y de hecho en algún momento así fue, ¿sí? Por ejemplo, en las tarjetas perforadas o ese tipo de cosas. Pero esto, entonces ya nosotros lo traducimos a un lenguaje un poco más comprensible o interpretable por el ser humano. Y a ese lenguaje se le llama ensamblador o lenguaje assembler, ¿sí? Ese lenguaje ensamblador entonces tiene una serie de mnemotécnicos, de mnemónicos, se llama eso. Es decir, que indican más o menos qué es lo que hace cada instrucción. Por ejemplo, esta instrucción que hace acá. Eso multiplica enteros. Muli. ¿Esta qué hace? Sí, suma. ¿Esta qué hace? Load. O sea, carga algo desde la memoria a un registro. Entonces es LW. SW es store. W, pues es como guardar en la memoria algo, ¿sí? Esto sería como leer algo de la memoria, esto sería guardar algo en la memoria. Este JR que vendría siendo como jump, de saltar, o sea, saltar a algún lugar,
jump. Y así, es decir, son mnemotécnicos. Sin embargo, para hacer una multiplicación o cualquier pequeña operación aritmética, entonces habría que hacer varias instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere, este es el procesador, ¿sí? Entonces el procesador está, o la CPU, por decirlo así, la unidad de procesamiento central. La unidad de procesamiento central está básicamente conformada por tres cosas. Una unidad aritmético lógica, que es la que realiza las operaciones aritméticas, como que suma, resta, multiplicación, división, dependiendo del procesador. Operaciones AND, OR, NOT, XOR de varios bits. ¿Listo? Entonces esa AND es la que se encarga de hacer todo eso. Hay una unidad que se llama la unidad de control, que es la encargada de coordinar el funcionamiento entre la CPU, la memoria y algunos periféricos. ¿Sí? Y tenemos un banco de registros interno. Banco de registros. Entonces aquí hay varios registros internos de la CPU. Es decir, son espacios de memoria donde la información se almacena temporalmente antes de llegar a ¿dónde? Al álbum. Como un prototipo de caché o algo así. Pero la caché es otra cosa. La caché, digamos, guarda instrucciones. Bueno. Entonces aquí se guardaría también el resultado de la operación de forma temporal antes de devolverlo a la memoria de datos, o sí, la memoria de datos, que sería la memoria que RAM. Específicamente el tipo de memoria acá es de tipo static RAM o SRAM. Entonces, esta sería la memoria de datos. Y el procesador pues también tiene el microcontrolador como tal, también tiene otra memoria que se llama la memoria de instrucciones, ¿sí o no? Y es usualmente de tipo flash. En los procesadores más viejitos era de tipo EPROM. ¿Sabe como tal eso es lo que varía dependiendo de la arquitectura ¿Qué? del microcontrolador? No, la arquitectura del microcontrolador lo que varía realmente acá es el ISA, es decir, la arquitectura del set de instrucciones. Es decir, hay unos microcontroladores que tienen unas arquitecturas que tienen un ISA y hay otros microcontroladores que tienen otro ISA diferente. Ahorita les muestro un poquito más en detalle eso. ¿Sí? Entonces, esto sería la memoria de instrucciones. Entonces, aquí están todas las instrucciones. Y entre esto y el procesador hay una serie de buses. ¿Sí? Entonces hay un bus que se llama el bus de control, otro bus que se llama el bus de qué, y hay otro bus que se llama el bus de básicamente bus de control, datos y direcciones. Esto sería un computador con una arquitectura de memoria Harvard. Una arquitectura de memoria Harvard.
con memorias separadas para los datos y con instrucciones. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que un procesador es de 8 bits o de 16 bits o de 32 bits o de 64 bits, estamos hablando de el ancho del bus de datos y de direcciones. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de las instrucciones, del ancho de las instrucciones en bits. Como yo les estaba diciendo, cada una de estas instrucciones tiene un mnemotécnico, un mnemónico, perdón, mnemónico. Ese mnemónico, pues, por ejemplo, en un procesador de 32 bits puede ser de ¿cuánto? De 32 bits de ancho. ¿Sí? Y entonces él puede transferir datos de 30 y qué. O sea, esto tiene, ¿cuánto? 32 bits de ancho. O sea, tiene 32 ¿qué? Lineecitas. Ahí se pueden transmitir 32 bits en paralelo, o sea, al mismo tiempo. ¿Listo? Serían los datos. Lo mismo las direcciones. Entonces usted puede direccionar memoria hasta con 32 bits. Por ejemplo, hagamos un ejercicio acá. ¿Cuántas direcciones puedo yo alcanzar con una dirección de... ¿Cuántos espacios de memoria puedo yo alcanzar con una dirección de 8 bits? ¿Hasta cuánto? Es decir, yo puedo tener una memoria hasta de cuánto. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar la posición de memoria número 0, entonces aquí pongo que en el bus de direcciones voy a escribir 0, 0, 0. O sea, 0x, 0, 0. Aquí yo le estoy diciendo, la CPU le está diciendo a la memoria de ese RAM que le entregue el dato que está en la posición 0, 0. Entonces, ¿qué va a hacer la memoria RAM? Cuando este le diga, lea, ¿a través de quién? Del bus de qué? De control. Entonces él va a decir, ¿qué es lo que tengo que leer? Ah, lo que la CPU me haya puesto ¿dónde? En el bus de direcciones. No. Bueno, a ver cómo se lo escribo entonces. 00H. En hexa. O 00 qué. En base 16, pues, en base hexadecimal, ¿sí? Es que en C, en lenguaje C, cuando usted va a escribir un valor en base hexadecimal, se escribe 0x y después el valor. O sea que aquí yo lo que estoy diciendo es que este valor está en hexadecimal. ¿Listo? O sea que es un valor de 8 bits. ¿Listo? Entonces usted le dice, bueno, la CPU le dice, yo necesito el dato que está en la posición de memoria 0x00. Vamos a enviarle la orden de que lea por dónde. Por el bus de control. Entonces lo que va a hacer la memoria RAM es escribirle esos datos que ya acá almacenados por dónde. Pues de datos. ¿Listo? Así es que funcionaría una transacción entre la CPU y la memoria de datos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que se puede alcanzar acá? 0xFF, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 0xFF? 255. O sea que usted puede direccionar hasta 256 posiciones de memoria aquí, con 8 bits. Ahora, supongamos que usted ya no tiene 8 sino 16, entonces ya ese valor le sube como a 65.000. Entonces ya puede direccionar como 65.000 y pico posiciones de memoria. Si usted ya tiene 32 bits, entonces puede direccionar hasta 4 gigabytes, hasta 4 gigabits, bueno, hasta 4 gigaposiciones de memoria, en realidad. Eso ya depende de qué ancho tenga cada posición de memoria. Usualmente, ¿cómo decirlo? El estándar es que cada posición de memoria guarda un byte. Es decir, cada posición de memoria tiene 8 bits. ¿Listo? O sea que esto tiene un ancho de ¿cuánto? Sí.
O sea que usted con 32 bits ya puede direccionar 4 gigabytes, suponiendo que cada posición de memoria tenga un ancho de 1 byte. ¿Listo? Entonces, entonces, por ejemplo, en los computadores, cuando se estaba haciendo la transición entre procesadores de 32 y de 64, había ese problemita, ¿sí o no? Y los procesadores de 32 bits tenían procesadores de 32 bits, entonces usted no le podía meter más de 4 gigabytes de memoria RAM. Porque si le metía 4 gigabytes de memoria RAM, pues básicamente ya no era capaz de direccionar de los 4 para arriba. O sea que el otro básicamente se perdió. ¿Sí? O sea, un procesador de 32 gigabytes, de 32 bits puede direccionar hasta 4 gigabytes de memoria. Sí, pero no me lo dijo. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿listo? Entre procesadores o microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Si vamos a ver, por ejemplo, el Arduino es un procesador de 8 bits. A ver, miremos bien eso. Arduino. Me parece que Arduino es de 8 bits. No, espere, el ATmega 328P, que es el microcontrolador como tal que tiene el Arduino ahí metido, ¿sí? Entonces el ATmega 328P, véanlo, ¿sí? Es un procesador de 8 bits. Este procesador es de 32. Estos ARM son de 32 bits. Listo. Entonces, eso no quiere decir que un Arduino, pues digamos, ellos tienen ciertas formas, o ciertas, ¿cómo decirlo? Sí, como algunos trucos para poder direccionar más memoria de lo que podría en realidad con solo 8 bits. Y es, por ejemplo, dividir la memoria en bancos. Es decir, vamos a armar aquí un banco de 256, aquí otro banco de 256 y así, tantos como sea necesario. Por ejemplo, entonces ya el procesador sabe que si usted le mandó una dirección entre 0, 0 y FF, pues tiene que indicar también de cuál de los tantos bancos es el que usted necesita leer. ¿Sí? Y así funcionan, por ejemplo, los PIC también, que los PIC son otro tipo de arquitectura que se ha utilizado bastante, los microcontroladores PIC. Bueno, entonces por ejemplo, así una cosa. Bueno, entonces ya lo que tú me estabas preguntando se refiere más bien a LISA. ¿Sí? El LISA es la arquitectura del set de instrucciones. Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá, vamos a ir al datasheet del ATmega 328P. Iremos a ver qué tan grande es. Eso es bastante grande, como pueden ver. Entonces, al final, usualmente, al final de el datasheet, typical characteristics. Es que aquí está toda la serie. No es solamente el 328p.
register description. Miremos a ver acá al principio. En configurations. Overview. Vamos a buscarlo por acá. 328 p. Ajá. Bueno, entonces la arquitectura del set de instrucciones del Arduino, por ejemplo, es una arquitectura ABR. Es una arquitectura ABR. Y aquí se pueden ver algunas de las instrucciones que eso tiene. Entonces, vea, la arquitectura del set de instrucciones como tal es como la interfaz mediante la cual usted puede comunicarse con el microcontrolador. Como yo le explicaba ahora. Aquí todo se va armando como en capas de abstracción. ¿Sí? Y el microcontrolador, entonces también tiene como una interfaz para que usted pueda hablarle. ¿Sí? Si usted quiere que el microcontrolador sume dos operandos, se utiliza la operación add. Por ejemplo, los modos de direccionamiento. Eso sería otro de los ítems que hacen parte de la arquitectura del set de instrucciones. Add carry bit, add without carry bit. Bueno, vean, aquí está. Instruction set summary. Véalo acá. Por ejemplo, esta instrucción se llama así, ADC, pero no es analog to digital converter, sino add with ¿qué? O sea, sumar con acarreo. Es una de las instrucciones del microcontrolador. Entonces, ¿qué dice que hace esa instrucción? Suma dos registros y los contenidos de la bandera C, que es la bandera de acarreo, que es la bandera como de lleva. Cuando usted está sumando dos números, por ejemplo, usted suma 9 y 3. ¿Usted qué dice? Cuando está sumando pues así en una hoja de papel. 9 y 3, 2 y lleva 1. Ese lleva 1 es el acarreo. ¿Sí? Y ese lleva 1, cuando hay acarreo, se indica en dónde. En la bandera de acarreo. Ya digamos desde el punto de vista de números más grandes, usted va a sumar, por ejemplo, usted solamente, vamos a poner una situación hipotética de un procesador de 3 bits. Usted tiene un procesador de 3 bits y va a sumar estos dos números, 1, 0, 1, con este otro, 1, 1, 0. ¿Sí? Vamos a sumarlos. Entonces, ¿cómo quedaría? 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 1 y lleva ¿qué? 1. Entonces, en este caso, la bandera de acarreo se activaría. Porque, digamos, los 3 bits que tiene para representar el resultado no alcanzan para qué? Para el resultado de 3. ¿Sí? Entonces, él dice que suma todo y le suma el valor del acarreo, o sea, le suma 1. Eso es. Y así sería, digamos, el opcode de la suma con acarreo en binario. O sea, en binario realmente sería esto, en código de máquina. ¿Ya? Bueno, ya como que nos acabó el tiempo. Entonces, para la próxima clase, muchachos, van a hacerse una consultica de qué es la arquitectura del set de instrucciones en un microcontrolador. ¿Sí? ¿Qué es la arquitectura del set de instrucciones en un microcontrolador? Arquitectura del set de instrucciones en un microcontrolador. ¿Qué me dice?
siglas en inglés se llama así, ISA. Es la arquitectura del set de instrucciones microcontrolador. ¿Qué lo compone? ¿Y qué compone la arquitectura del set de instrucciones microcontrolador? Entre los componentes más importantes están las instrucciones, el ancho de las instrucciones, las banderas, los registros, los modos de direccionamiento, ¿sí? Los modos de direccionamiento. Todas esas cosas determinan cuál es la arquitectura del set de instrucciones del microcontrolador. Y entonces eso es la diferencia, digamos, entre ARM y PIC y ABR, ¿sí? O IA32. O sea, la arquitectura del set de instrucciones. ¿Y cuál es la diferencia entre una arquitectura del set de instrucciones de tipo RISC y una arquitectura del set de instrucciones de tipo CISC? Arquitectura del set de instrucciones de tipo CISC y RISC. La mayoría de los microcontroladores tienen set de instrucciones de tipo RISC. O sea, tanto el ARM como el ABE, como todos esos otros, tienen arquitecturas del set de instrucciones de tipo RISC. Entonces, miren cuáles son las diferencias entre el uno y el otro, ¿sí? De las arquitecturas que tú ahorita nos mostraste, que ARM y la computadora, sí. ¿también se diferencian con lo mismo? Sí, básicamente, es decir, es la arquitectura del set de instrucciones. Porque es que eso es lo que le interesa a usted como programador o como usuario de ese microcontrolador. Saber cuál es la interfase para usted utilizarlo. ¿Sí? O sea que eso es lo que diferencia el uno del otro, realmente. La arquitectura del set de instrucciones. Porque pues, esto, que es la arquitectura ya del hardware internamente, es una cosa mucho más específica. A veces el fabricante ni siquiera da una explicación detallada de cómo está compuesto que internamente analizan, porque no es un negocio, ¿sí? Ellos no van a soltar así como que le sacan copia. Exacto. Entonces, realmente la interfaz para uno trabajar con microcontrolador, así en bajo nivel, es la arquitectura del set de instrucciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, dentro de 8 días nos vemos. Hasta luego, que esté bien. Chao, profe. Hasta luego. ¿Cuál de esos hay más en el laboratorio? ¿Cómo? ¿De esos hay más en el laboratorio? De eso sí, eso se llama en el laboratorio. Lo que pasa es que estamos limitados a uno por cada 3 estudiantes, porque si no, entonces en Bebidos 12 se queda sin microcontroladores. Muchas gracias.